Y en la novela de Tomás de Matos, en la fiesta de la Patria Gaucha del año pasado, en Tacuarembó, una sociedad de Caraguatá obtiene el primer premio, pero con una visión de la novela, porque luego yo interrogué a los organizadores y sucede que no tenían demasiados datos, o sea, no había mucho más allá de la parte, digamos, romántica de la novela. Ahora, cuando nosotros nos vamos a presentar una historia local, yo lo que quise hacer es enmarcar en una corriente historiográfica para poder analizar justamente ese problema de las fuentes. Y acá tomé para eso un concepto de Georges Lefebvre del año 1975 que dice que la historiografía consiste en un movimiento acumulativo tratado en profundidad y hecho de adquisiciones, de correcciones, de progreso. En todo ello reside el único camino que puede llevar a la historia de la historia a un nivel científico capaz de potenciar su propia evolución. Y aquí hago mención simplemente a las principales corrientes historiográficas entre el siglo XIX y XX, pero quiero concentrarme en las dos últimas. Acá tenemos el historicismo, el positivismo de Comte, el materialismo histórico de Marx, la escuela francesa de los anales, que me interesa sobre todo tomar un autor, y la nueva historia. Y aquí, tal vez, entre la escuela de los anales y la nueva historia, pude haber intercalado la microhistoria italiana de Ginsburg, sobre todo un libro que se llama El queso y los gusanos, porque ahí Ginsburg cuenta la historia de un campesino del siglo XVI que se enfrenta con sus propios pensamientos a la Inquisición y muere, termina en la hoguera. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? El problema empieza acá con la historia de las mentalidades, que ayer un compañero mencionó cuando habló del Maldonado de Montañés, y me trajo a colación justamente que la historia de las mentalidades hoy es contemplada con la nueva historia. O sea que esta historia bien pudo haber sido parte de las historias de las vidas privadas de Barrán. Pudo haber sido incorporada ahí. Pero me voy a concentrar un poquito en la escuela de los anales porque hay un historiador que es Magloch. Supongo que si hay profesores de historia lo conocerán. La escuela de los anales, la escuela francesa, ya por el año 1929, da un giro enorme a la historia, y entre los primeros historiadores tenemos justamente a Magloch, a Lucien Febvre, a Pierre Nora y a Jacques Le Goff. Justamente uno de los libros de Magloch, que se llama, es una obra póstuma y tiene un prólogo de Jacques Le Goff, y uno de los capítulos que se llama Los documentos, justamente plantea cómo los historiadores debemos tratar a los documentos para poder resolver, en este caso, o aproximarnos a la verdad de un hecho histórico. Y en este caso yo estoy hablando de un hecho o de un acontecimiento, porque después voy a ver el problema del tiempo histórico en la misma escuela de los anales. Magloch, por ejemplo, dice que el historiador tiene que reunir primero la documentación, pero en su oficio está saber cómo interrogar esa documentación. Y justamente lo que yo me propuse fue interrogar ese librillo del cual se basó Tomás de Matos, y que ese librillo aparentemente fue escrito por el hijo del muerto del primer gallego, José Castro. Esto fue presentado en la Patria Gaucha, tiene un papel especial y consta de 5 capítulos. Ese capítulo relata la historia de esta familia dos Santos, que vino desde Brasil, relata el crimen y el asalto. Y por último, el capítulo 5, que es el más extenso,
parece ser una réplica de Don Quijote y de Sancho Panza. Inclusive dice que su fiel escudero, entre comillas, se trata acá de Candiño, ese personaje central de la novela de Tomás de Matos, que debe vengar la muerte de su cuñado y del ultraje a su hermana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a leer el libro una vez y otra vez, encontramos que no resiste una crítica histórica. Es incoherente, se le atribuye la autoría a Alejandrino Castro, o sea, el hijo del comerciante muerto, y que su esposa, que era maestra, lo habría llevado a Melo para mimeografiarlo. Hay otras voces, otros testimonios orales de familiares que dicen que no, que el libro en realidad el librillo fue escrito en manuscrito y que fue entregado a la iglesia de la zona, y el cura alteró, el cura Nino Schiavini, que era un italiano, y esto hay testimonio, puesto que el hijo de Candiño, Serafín, cuando cumple sus bodas de oro, el cura le lleva de obsequio ese librillo, el cual está escrito a máquina, pero también ha omitido absolutamente los nombres de la otra familia involucrada, que dio origen a una familia muy importante de Tacuarembó, y que su voz se ha llamado al silencio todo el tiempo. Por otra parte, el librillo carece totalmente de fechas. Nosotros sabemos que el crimen ocurrió en 1897, y acá otra cosa que también dice Bloch en el oficio del historiador, que es la interpolación. O sea que cuando nosotros carecemos de datos, tenemos en primer lugar que buscar los datos, y de alguna manera fui interpolando las fechas. ¿De dónde las obtuve? Bueno, fui al cementerio de la localidad de Caraguatá, al cementerio de Tacuarembó, donde se hallan los restos de la viuda violada y de su segundo esposo, porque a pesar de haber sido violada por 14 individuos, volvió a casarse. También en el registro civil de Tacuarembó, y acá también aparece el problema de las fuentes, que después voy a mencionar. En el último capítulo de este librillo, supuestamente escrito por Alejandrino Castro, en la última hoja dice que el libro fue escrito para la posteridad, o sea, para que otras generaciones pudieran leer la historia y las hazañas de Candiño. Ahora, ¿qué pasa? Justamente Max Bloch nos habla que en en los documentos escritos están estos, como este que acabo de mencionar, que fueron escritos para la posteridad, pero que hay otros, como los que muchos de ellos se encuentran en las oficinas públicas, en este caso en el registro civil, sobre todo las partidas de defunción, y una tarea ardua que me tocó hacer en el Archivo General de la Nación, porque los expedientes judiciales de esta época no están ni siquiera indizados. Por lo tanto, hubo que traer de un depósito ese material con gente de una ONG. En este momento no pretendí volver ahí, pero el problema es que se les ha roto el ascensor y no pueden subir toda esa cantidad de archivos en busca del expediente judicial. Sin embargo, encuentro dos documentos muy importantes que sí involucran al supuesto autor ideológico del crimen, y en ese caso es la causa segunda, dice, y menciona a este personaje y a otros de sus secuaces, y estos documentos no fueron escritos para la posteridad, fueron para resolver el caso por la justicia. Por lo tanto, esos documentos yo creo que son más valederos que que es muy entretenido de leerlo, pero que adolece de muchísimas carencias. Y luego tenemos otra documentación escrita que fue
Bien, bueno, voy a tratar de cerrar. Esto acá, por ejemplo, es lo que encontré en el Archivo General de la Nación y menciona los nombres de los involucrados. Por otra parte, este sería Candiño, este sería Ignacio, el fiel escudero, que supuestamente sería hermano de Candiño, y estos son las partidas de defunción. Fíjense, en aquella partida, tal vez no se ve bien, que es el del primer muerto, el comerciante muerto, dice muerto por herida, no dice si es herida de bala, si es herida de arma blanca, pero se sabe que murió en el tiroteo. Y en el caso del autor ideológico del crimen, dice herida de bala. Pero aparentemente, según los testimonios orales y el propio Tomás de Mato, Candiño lo obligó a ahorcarse quitándole el basamento que tenía abajo. O sea que, más allá de que son documentos oficiales, también nos lleva a hacer cuestionamientos. Bueno, y me queda, por falta de tiempo, el tiempo en la historia, pero esto es un acontecimiento que, según la tercera generación de la Escuela de los Anales, la de Fernán Brodel, dice, el acontecimiento no es tiempo de la historia. Sin embargo, hoy, la nueva historia toma una historia total y las historias individuales de las mentalidades también hoy son tomadas en cuenta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Xenia Bornia Pereira, entonces, que nos acompaña desde Tacuarembó, que nos ha dicho, bueno, en la tardecita por temas de agenda personal no nos va a acompañar, así que le deseamos la mejor estadía aquí en San Carlos, en el departamento de Maldonado. Y allí